Hay varias líneas que están vinculadas a los subproductos que se obtienen cuando uno produce biocombustibles y alimentación. En verdad, esas cadenas agroindustriales, que tenemos tres, una de caña de azúcar, otra de cereales y otra de oleaginosos, siempre se obtienen subproductos en volúmenes mayor cantidad o menor cantidad. Entonces, esos subproductos que en algunos casos o en otros países, en otras economías, se toman como un problema ambiental o como un problema de disposición, lo que buscamos es transformarlos en algo que tenga valor. Entonces, el caso de la glicerina es un caso que nos gusta mucho porque cuando empezamos los proyectos de las plantas de biocombustibles, de biodiesel acá nos decían, no, la glicerina va a ser un problema. Ustedes van a producir mucha glicerina, no la van a poder disponer. Entonces, el primer acuerdo fue decir, bueno, de alguna forma lo tenemos que solucionar. Entonces adaptamos nuestra tecnología para producir una glicerina que se puede quemar. La glicerina se genera como un coproducto de la producción del biodiesel, ¿sí? Es decir, la reacción de producción de biodiesel que utiliza como materia prima grasas y aceites animales y vegetales y utiliza un alcohol que generalmente es el metanol, eso produce, cuando reacciona, produce el biodiesel, ¿sí? Que sustituye al gasoil, que se comercializa como un combustible, sustituye al gasoil, y por otro lado produce lo que se llama glicerina, ¿sí? Que es principalmente glicerol, pero tiene algunas impurezas como son metanol, agua y sales inorgánicas. Esa glicerina representa entre un 10 y un 20% del volumen de biodiesel. Es decir, cuando se producen 1000 toneladas de biodiesel, está generando unas 150 hasta 200 kilos de glicerina. Que hasta ahora podían ser residuos. Claro, que esa glicerina, cuando arranca el proyecto de Alur en el biodiesel, por allá por el 2009, y la operación más sostenida en el 2010, en la primera planta de biodiesel, esa glicerina tenía dificultades de colocación. Y ahí la primera salida que se encuentra es utilizarla como un combustible alternativo en los hornos de cemento, a las cementeras. Obviamente el horno de cemento nos decía, bueno, le voy a pagar lo que me sale un combustible barato. La segunda etapa fue decir, bueno, pero esto también se puede exportar hacia otras industrias a nivel internacional o utilizar como alimento animal. Entonces fuimos modificando los procesos para poder producir una glicerina con otras características que sirve para alimentación animal o para el mercado internacional. Principalmente el mercado asiático y europeo. Y en empresas que compran esta glicerina nuestra, una glicerina cruda, que es esa mezcla que te decía, que contiene impurezas, lo que hacen es refinarla químicamente y después le hacen un refinado físico que obtienen hasta un glicerol grado alimenticio o grado farmacéutico. Entonces, eso que se ha ido explorando y que se fue conquistando esos mercados de exportación permiten hoy que esa glicerina ya tenga un valor más interesante para el negocio. El resultado, pagan 3-4 veces más esa glicerina de lo que se paga una glicerina que va para combustible. Y de ahora en adelante lo que estamos viendo es que hay otras etapas donde esa glicerina puede ser transformada en algún tipo de molécula que sirve para hacer plásticos. Entonces la siguiente etapa es, bueno, agreguemos más tecnología, más procesos productivos y transformemos eso que tiene un valor determinado en algo que puede ser de mucho más valor, 5, 10, 20 veces, y se puede vender a nivel internacional porque tiene muy buena demanda. Nosotros venimos trabajando en un convenio con Bioceres, Inmet, de Rosario, laboratorio tecnológico, desarrollo tecnológico y de biotecnología y bioagrícola en Rosario, y ellos tienen una bacteria modificada genéticamente que permite utilizar la glicerina como alimento, digamos, la glicerina cruda de la producción de biodiesel de Argentina habían probado y luego hicieron un convenio con nosotros y probaron la nuestra, esta glicerina obtenida a partir de la purificación, y tuvieron muy buenos resultados, que a partir de esa glicerina la bacteria la consume y sintetiza y queda dentro de la célula de la bacteria un biopolímero que son, en particular es el PHB. ¿Ah? Ese biopolímero después se extrae de la célula, digamos, y se purifica y se seca y se obtiene un plástico equivalente a muchos plásticos derivados del petróleo, producidos a partir de petróleo. Con una diferencia. Con una diferencia grande, con dos diferencias grandes que son ambientales principalmente. La primera es que se produce a partir de la glicerina, producida a partir del biodiesel, producido a partir de materias primas renovables. Entonces es una glicerina renovable, o sea que el bioplástico ese es producido a partir de materias primas renovables. Eso es fundamental y es la diferencia grande que tiene con los plásticos producidos a partir de petróleo.
Por otro lado, el bioplástico, por la molécula esa, del PHB en este caso, es biodegradable mucho más rápido de lo que es un plástico derivado de petróleo que tiene millones de años para degradarse. Concretamente se va a instalar una planta piloto, ¿sí?, que va a permitir escalar esa tecnología que hoy está a escala de laboratorio en Rosario, en Bioceres, que está probado que funciona a escala de laboratorio, pero que hay un montón de desafíos tecnológicos para llevar a una escala industrial. Bueno, para llevar a esa escala industrial, Alur está apostando fuerte y asumiendo riesgos, ¿sí?, para que esa tecnología se pruebe y se demuestre que es viable a escala industrial. Entonces ahí no solo va a permitir a Alur producir el biopolímero, sino además generar por esa propiedad intelectual, ese desarrollo tecnológico en conjunto con Bioceres. Nosotros estuvimos investigando, estuvimos recorriendo en Europa distintas plantas, distintas tecnologías, y vimos que había posibilidades de mejorar la calidad de esa glicerina, ¿sí?, de nuestra glicerina, con un proceso químico bastante simple. Y ahí, en lugar de nosotros salir a comprar a un tecnólogo europeo o de Estados Unidos ese paquete llave en mano de tecnológico para mejorar la calidad de la glicerina, nos largamos un desarrollo propio de diseño, de ingeniería, con los recursos de Alur. Inclusive incorporamos pasantes de Facultad de Ingeniería y Facultad de Química que participaron durante las primeras etapas, y después todo el proyecto ese lo venimos ejecutando con recursos propios de Alur, 100% de recursos de Alur. Ese proyecto además, como tiene una componente de innovación muy fuerte, que es justamente desarrollar la ingeniería propia, darle un valor agregado a esa glicerina de partida, lo presentamos a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a la ANI, y se obtuvo ahí un subsidio de un 45% aproximadamente de la inversión. Eso también nos viabilizó que se pudiera ejecutar más rápido el proyecto. En este laboratorio, ¿qué parte de todo eso? Este laboratorio formó parte del proyecto desde el comienzo y participó en algunas etapas fundamentales. Primero, caracterizando la glicerina de partida, digamos, la glicerina cruda de partida. Con esa caracterización ya se puede empezar en papel a dimensionar y a diseñar qué proceso se puede emplear, y después hubo un rol fundamental ensayando diferentes variables de ese proceso. El proceso, muy resumidamente, toma la glicerina cruda y se le agrega un ácido inorgánico fuerte, que puede ser sulfúrico, clorhídrico, nítrico, fosfórico, cualquiera de esos ácidos, y eso lo que hace es cortar la materia grasa que está en forma de jabones en la glicerina, que es la principal impureza que tiene, más o menos un 20-25% de esa impureza, y luego de que eso se corta, se separa una fase oleosa, una fase grasa y una fase acuosa, que es la fase de la glicerina. Entonces ahí se obtienen dos productos. La fase pesada, digamos, la más densa, que es la fase acuosa, que está más concentrada en glicerol, tiene un 80% de glicerol. Eso es, sí, la glicerina cruda que llega a la calidad de commodity internacional. Y entonces ya eso se comercializa mucho mejor en el mercado internacional. Y por otro lado, la otra fase oleosa, la que se separa arriba, que es 20-25%, tiene más valor todavía que la glicerina de partida y que la glicerina refinada, porque es materia grasa, y la materia grasa, esté en el estado que esté, se valoriza mucho mejor. La posibilidad hoy de hacer lo que estamos haciendo es porque tomamos decisiones a nivel de tecnología hace muchos años atrás. Entonces, nosotros hoy estamos tomando decisiones de investigación, de innovación, que uno podría decir, bueno, tiene su riesgo, porque nunca se sabe cuando uno hace una investigación, no está claro a dónde va a desembocar, porque estamos en la frontera del conocimiento. Pero estamos apostando a que dentro de 5 o 6 años, esa glicerina, que al principio era un problema, era un residuo, termine siendo un producto de mucho valor agregado que lo podamos comercializar en todos lados del mundo.